Buenas tardes, ¿cómo están? Nos vamos a conectar. Ya estoy haciendo la copia a mano. Hola Julie, ¿cómo estás? Estoy tratando de conectar a Manuela que nos va a acompañar el día de hoy. Ahora la voy a sumar. Un minutito. Ahora sí, aquí la tengo. La mano. ¿Cómo estás, Julie? Siempre tan cariñosa. Bien, ahí ya le hice la invitación a Manu. Estoy esperando por ella. Vamos a trabajar el día de hoy en relación a los... Hola Miriam, ¿cómo estás? En relación a lo que es las pérdidas, los tipos de pérdida y cómo trabajar un poquito desde la resiliencia. Gracias a todos por empezar a conectarse. Estoy esperando que Manu ya le envié la invitación. A ver, Manu, si estás conectada. Así ya empezamos. Hola, Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo está todo por Argentina ahora, Caro? Hola, Anita. ¿Cómo están todos? Hola, Guadalupe, ¿cómo va? Estoy esperando, a ver, un minutito más. Voy a esperar. Hola, Luca, ¿cómo estás? Un minutito, voy a conectar porque parece que Manu no se pudo conectar, la busco de nuevo. No quiero empezar porque la verdad que tenemos un tema súper lindo para trabajar. Manu, ahí estás, no sé si me ves. Hola, Neri, ¿cómo vamos? Ahí está. Qué lindo. Hola, ¿Cómo vas? ay Dios, unos nervios, podés creer, ¿Pero por 5 minutos qué? antes, viste que habíamos acordado, ¿no? El horario. Digo, ay, me acuerdo de la computadora de mi marido, la pongo en lugar, salto toda la térmica, nos quedamos sin luz, sin nada, ¿no? Me agarró un ataque. Decí que está Bruno, mi salvador. Me Qué quería bueno, morir, digo, bueno. no, Romina, me mata, estoy acá con todo No, saltado, no no, pasa, no sabes. Pero bueno, no ya pasa estamos nada, Manu, acá, te esperamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Se unos están nervios. conectando? No, pero tranquila, Manu. Esto vos sabés que es como entre casa, ¿no? Es una conversación de amigos, de Sí, colegas que nada, que nos queríamos reunir, lo habíamos planteado, ¿te acuerdas? Con Claudia en su momento, como líderes de equipo y de sí. pronto compartir un poquito todo esto que hemos ido aprendiendo, por lo cual hemos ido creciendo. Entonces, Mm. bueno, Manu está desde Argentina, ella es de Argentina, igual que yo, pero ella es de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad, Manu? Sí, sí, provincia de Buenos Aires. Y vivo en Este, Tandil. entonces, ok. Entonces, bueno, quiero que de pronto si te puedes presentar para que la gente te conozca y para hacer Bueno, introducción un poquito al tema del día de hoy, ¿ok? Bueno, relax. ¿Estás bien? bueno. Si no, empiezo a hablar. Sí, sí, ¿Estás bien? no, no, ya está, ya está, ya está. Qué bueno. Ay, pero Todos qué tenemos algún cosa, altercado, ¿viste? así que no tranqui. ¿Qué va a ser? Bueno, Sí, Manu, pero sí, si sí, no te sí, pasa son eso, no serías vos. imprevistos. No, no serías vos, Manu. Exacto, exacto. Mirá que organizo, planeo y estamos ahí, pero bueno, bueno, primero que nada, gracias por invitarme a tu espacio y bueno, No, y por Manu. poder compartir esto con las personas que te conocen. Bueno, yo soy coach ontológico, no, coach ontológico hice una preparación, pero soy coach personal y además hago Ujú. acompañamiento en duelos desde hace 14 años. Así que está María, hola María. Eh, Hola, y Manu. bueno, entonces tratando de hacer algo distinto, incorporé esto Ujú, de los duelos. Y bueno, y es algo que me gusta compartir y que bueno, por eso pusimos pérdidas, porque es ujú, también una pérdida el duelo. Y, y bueno, poder compartir sobre eso. Así que bueno, tengo Manu, 48 años, a los 34 enviudé y ahora ujú, hace casi 10 años que estoy en pareja de nuevo y tengo 2 hijos. ujú. Eso es. Quería Ujú. preguntarte un poquito de dónde surge este acompañamiento que vos haces en el duelo, ¿no? Y lo mencionabas recién. El acompañamiento surge bueno, justamente porque enviudé y en esto de buscar ayuda, y yo iba a una psicóloga y un día ella me dice, mira, no te puedo seguir acompañando porque la verdad que ya no sé qué decirte, inconsolable.
Y entonces encuentro este grupo de mutua ayuda para familiares en duelo, que estaba funcionando en Comodoro Rivadavia, y bueno, ahí me sentí súper contenida, era un grupo que empezaba y terminaba, son los encuentros, Ujú, y ahí se genera, bueno, un grupo de compañía. Cuando se termina, que lo bueno es que esto empieza y termina, porque como la psicóloga es que yo no sabía cuándo iba a terminar, ¿no? Eh, Te dan un montón de herramientas, te ayudan a ujú, reconocer las emociones que estás transitando, todo. Y una vez que terminé, me quedé para acompañar. Así que bueno, estaba ujú, acompañando a la que era mi coordinadora en ese momento, una señora Sandra, divina, un amor, Delia también, otra de las señoras. Y después pasado el tiempo, siempre buscando cosas que hacer, descubro el coaching. Y ahí hice la formación en coach ujú, ontológico. Nos mudamos como 1500 kilómetros a otra provincia, otro y ahí me quedé sin certificar. Y así que acá arranqué de ujú, nuevo, y ahora con la cuarentena tuve la fortuna de conocer un montón de gente hermosa, hermosa, gracias a las redes, y también poder dar a conocer esta visión, esta otra forma de ver los duelos ujú, y de transitarlos. En realidad el duelo es personal e ujú. intransferible, pero a mí me sirvió tener herramientas, poder ponerle nombre, y una vez que le pones nombre a lo que te está pasando, ahí puedes empezar a accionar sobre eso. De ahí viene. Qué bueno. Qué bueno, Manu, porque cuando pensábamos el tema, ¿no? Vos tenés mucha experiencia en el tema del duelo, Ujú. por experiencia personal, ¿no? Y yo creo que eso toca un poco más el corazón de las personas cuando la persona que nos está hablando lo vive, lo ha vivido, ¿no? Y lo ha transitado. Entonces, Ujú. es como esto de que uno puede hablar desde cierta autoridad moral, ¿no? También por haberlo vivenciado, haberlo pasado por Sí. el cuerpo, haberlo sufrido, haberlo dolido, ¿no? Porque es un duelo. Y cuando pensábamos en todo este tema, quiero contarles a los que nos están escuchando que no queríamos quedarnos con esa parte nada más, ¿no? Con la parte del dolor, sino No. decir, bueno, hoy Manu estás aquí, entera, radiante, tratando de transmitirnos todo esto. Entonces, dicen si lo van a dejar grabado, si lo vamos a dejar grabado. Entonces, bueno, por eso parecía también un poco el tema de la resiliencia que lo vamos a ir tocando también, ¿verdad? Ujú. Bien, Manu, ¿querés que comencemos un poquito a trabajar sobre las pérdidas para explicar un poco de qué se trata, ¿no? Y cuál es la Sí, conexión con el duelo, me los parece bien. procesos del duelo para luego llegar a la resiliencia? Buenísimo. Dale. Ujú. Buenísimo. Bueno, las pérdidas, hay muchísimas pérdidas que vamos teniendo a Ujú, medida que vamos creciendo, ¿sí? De hecho, en esto que yo, además de haberlo transitado, me fui formando en el duelo, me fui formando en cómo acompañar a las personas, y entonces siempre busco información y tengo gente que me manda, bueno, entonces hay un montón de información. ujú, Y bueno, y me gustó ver que en realidad nosotros desde el momento en que nacemos ya empezamos a tener pequeñas pérdidas, que son pequeños duelos, pero que no somos conscientes de eso. Por ejemplo, cuando el ujú, niño deja la teta, eso es un duelo. Y si no, ujú, que lo hablen las madres, ujú, que el niño no quiere dejar la teta, no quiere dejar la teta, no quiere pasar al vaso, no puede pasar a la mamá. Bueno, todo ese ir dejando, son pequeñas pérdidas, ujú, pequeños duelos. Pero como son parte de la vida, y uno va creciendo y está bien que el nene crezca, no le damos importancia. Como así también ujú. cuando pasan de la escuela del jardín de infantes, bueno, del kinder, le dicen allá, del jardín de infantes a la escuela primaria, y todos esos cambios que van sufriendo, son pequeños duelos, porque dejan de ser tan niños, después dejan de ser adolescentes, después ya entran en la edad adulta. Eso nos va preparando en cierta forma a cómo resolver los duelos. Solo que cuando hablamos de duelo, la Ujú, gente automáticamente piensa en la muerte de alguien, ¿sí? Sin tal embargo, cual. hay distintos duelos, hay distintas situaciones que atravesamos en la vida en la cual no se muere nadie realmente, pero la persona lo vive como una pérdida. Por ejemplo, un divorcio. Ujú, En el divorcio están vivos totalmente. los dos habitualmente, Ujú, y se vive como un duelo, y si no, agarra a cualquier divorciado, cualquiera de los dos lados, hay uno que se lleva la peor parte y ese lo vive como un duelo. Y si hace, para salir de ahí, tiene que hacer los mismos pasos que una los mismos persona pasos. a quien se murió alguien. Exacto, es Ujú. todo un proceso. O quienes, Entonces, o quienes decidimos salir del país también, ¿no? Han sido ni pérdidas, pueden ser hablar pérdidas por esperadas o migración. inesperadas, pero exacto, pero son esos mismos procesos, esos mismos pasos por los cuales uno tiene que transitar, ¿no?
Ujú. Tanto Entonces, como si cuando lo hablamos de elegís, las como decís, pérdidas, yo me quiero ir, ujú, o se va el marido y la familia lo acompaña, y sí, te acompaño porque somos ujú, familia, pero el que no está trabajando, el que se queda solo en un lugar nuevo, y ojalá que te toque el mismo idioma, pero cuando no es el mismo idioma, es un lugar nuevo y te sobra tiempo, hello, ay, me gusta, me gusta no, porque no toquemos esos temas. cuando se hacen, no, cuando se hacen las charlas cuando he hecho charlas así, presentaciones por Zoom y todo, ¿no? Y ya 2 veces me ha pasado que pones los ejemplos, ¿no? De tipo de duelo, pones por crecimiento, pones por migración, pones por divorcio, y siempre hay alguien que me dice, che, tengo todas esas, tengo todas, un clic en En ese todo, orden. pero es que no, y en ese orden, pero no somos conscientes. Incluso cuando vos te vas del Ujú. país y te vas para algo mejor, y seguramente estás mejor, eso no significa que no hagas tu duelo. Y hay que Exacto. permitírselo. Y qué interesante. Ujú. A mí me Exacto, es pasó, eso, dice ¿no? Eso, Manu, qué Neri. bueno. Sí, bueno, sí. Neri, claro. Neri, te cuento que hay un Neri. grupo de gente aquí que es colega de, o sea, trabajamos juntos, ¿no? Entonces te imaginarás que Sí. somos todos extranjeros en este país, en Estados Unidos, ¿no? Mm, Entonces, somos todos latinos, pero a su vez somos muy diferentes. Entonces, también adaptarnos, mm, ¿no? A esta nueva cultura exacto. y entre nosotros de latinos, adaptarnos al otro, ¿no? Que también es diferente a pesar de compartir solamente el mismo idioma, porque es lo único que compartimos. Eh, Claro. entonces, bueno, exacto. Y Manu, hablando un poquito de las pérdidas, yo te mencionaba recién esto de las pérdidas esperadas, las pérdidas inesperadas, ¿no? Porque las pérdidas Ujú. esperadas muchas veces son como más acompañadas, ¿no? De pronto cuando uno dice, Sí, bueno, o más procesadas, ¿no? Por ejemplo, la pérdida a lo mejor de mis padres, que es un hecho biológico, ¿no? Que uno dice, bueno, es natural que papá o mamá se mueran antes que yo. Este, eso, y, cuando, y suelen te quiero ser... decir algo, cuando mueren los padres, más allá de que en cierta forma estamos preparados porque se supone que biológicamente los abuelos, los padres, no solo es la pérdida por la persona que nos cuidó, hablemos de algo, Ujú, digamos, saludable, una familia saludable, no solo es la pérdida sí, y sí. hacer el duelo por la persona que falleció, que ya no está, sino que cuando ya no están los padres en el arbolito, el próximo que se muere biológicamente soy yo. Y ahí Somos- empieza Sí, otro problemilla. totalmente. Es otra cosa Ujú, que hay que resolver. Porque dice, pero ¿qué ujú, eran los padres? Bueno, sí, pero después la que sigo soy yo. No importa cuántos años totalmente. falten. Ya no hay nadie arriba tuyo Ujú, que ujú, sea el que sigue en la cadena biológica. Entonces, incluso desde la ujú. biología, no solo por hablar, por decir, ay, extraño, extraño, no. Es que dicen la huesuda, después seguís vos. Exacto, Entonces, por más que sea exacto. esperado, incluso cuando una persona está sumamente enferma, cuando todos los amigos, todos ven que el familiar está sumamente enfermo, la familia más cercana tiene la esperanza de que se va a salvar. Ujú, Y si así no, es. fíjate las personas que tienen a alguien en estado de coma eterno, 1 año, 2 años, ¿cuándo más? Gustavo Cerati, 3 años estuvo en coma. Sí, sí, sí. Y yo Sí, sí. pensaba que se iba a despertar, ¿eh? Yo estaba convencida y no era Sí, pariente mío, sí. así que me imagino la madre, que era la que no le soltaba la mano ahí, ¿viste? Como no Ujú. estamos acostumbrados, nos cuesta a nosotros al menos aceptar la muerte, aceptar eso que Pero es veo que esto es inevitable. una, pero veo que esto es un tema muy, muy occidental, ¿no? Porque cuando estudiamos un poquito Mm, las demás sí. culturas, ¿no? Culturas orientales, vemos que ellos tienen otro Mm, trato con la muerte, ¿no? Ellos tienen otra mirada hacia la muerte, otra visión de la muerte. sí. Y no sé, eso llama la atención a veces, uno no lo comprende, no lo entiende, no lo termina de razonar, pero por momentos parece ser mucho más saludable. ¿Vos qué opinas de eso? Bueno, opino que no me tocó nacer en esa cultura y que sí en eso ir buscando, encontré esto de que, no me Ujú, acuerdo, viste, si eran gitanos o era una tribu, no sé quiénes eran, que cuando alguien moría hacían una fiesta y cuando alguien nacía lloraban todos, contrariamente a nosotros. ujú. Y eran seres Sí, lo humanos, he o sea, escuchado. nada. Y vos decís, claro, ¿cómo puede ser? Pero es porque su cultura y su preparación es distinta. Para ellos venir a la tierra es venir Ujú, a sufrir. ujú. Entonces, bueno, no está bueno, no está bueno. Y nosotros estamos criados o educados de una manera que no sabemos, como no sabemos lo que hay del otro lado, el miedo es no llegar al otro lado.
Ujú. Totalmente. Y después en el momento de Totalmente. llorar y de sufrir, lo hacemos por nosotros. Ujú. En realidad yo estoy triste, yo estoy mal, porque el ser querido que ya no está, no sabemos dónde está, pero nadie vino a contarnos cómo Ujú. está. Si sos Ujú. católica, tenés la fe de que está con Dios, de que está en un buen lugar, de que ya no le duele nada, pero la que se queda acá sufriendo son los Ujú. sobrevivientes. Totalmente. Totalmente. Manu, y hablando un poco de Mm. esto, ¿no? Del duelo y de los procesos del duelo, ¿cómo se van manejando estos procesos? ¿Cómo los vamos vivenciando? ¿O cuál es la manera saludable cual podríamos ir transitándolos? Y primero, el duelo es personal, absolutamente personal e Ujú. intransferible. Cada persona tiene su forma de hacer el duelo. Es más, te digo, dentro de una misma familia pueden haber distintas formas de llevar el duelo. Por ejemplo, en los casos de que muere un hijo, vos ves a la madre de una manera y al padre de otra. Habitualmente el hombre es más Ujú. práctico, se recupera más rápido, es el que no expresa emoción o pocas emociones. Entonces la madre quiere poner todas las fotos, quiere poner, y el padre no. Y perdieron lo mismo, Ujú. los dos perdieron a un hijo, pero lo viven de distinta manera. Entonces, lo Ujú. que se hace en estos grupos es establecer como un proceso. Y el proceso es primero el estado de shock, que serviría igual para el divorcio, para la ruptura con Tal una cual. Para todas amiga, las pérdidas. para una Para todas las pelea, pérdidas. para todas las pérdidas. Primero estás en estado Ujú. de shock, no puedes creer qué te pasa. Y sobre todo en la muerte, que la muerte siempre es algo que le pasa al del frente, siempre le pasa a Ujú. otro. Es, Ujú. ¿sí? Igual que el nacimiento, Sí. vos no sabés de tu nacimiento, lo que sabés es que alguien nació y lo aprendés cuando ves nacer. Entonces por eso también es tan difícil, porque es algo que siempre lo ves afuera. Cuando te toca a vos, te toca en tu familia, bueno, ahí está. Entonces está el shock, Ujú. la negación, y si no, Ujú. fíjate si alguien no te dice, pero si yo hablé con él ayer, pero si yo hablé y estaba bien. Pero incluso los que están en Ujú. estado terminal, un día antes, que te lo dicen los médicos, tienen como la recuperación de que ya no le queda, es el último suspiro, ¿viste? Ujú. Y es así. Ujú. Entonces viene todo eso, la negación, y después empieza todo el proceso que están las emociones como tristeza, bronca, enojo, culpa, y en algún punto van pasando por todas esas, no hay un orden, y no es que le pasen todas a todos, pero hay como, yo digo que esto es cuando el nene empieza a caminar, que primero gatea en cuatro patas, después tres, tiene una manito, duelo sinónimo de pérdida. Sí, se puede decir que es una pérdida, Claudio, me pone si es sinónimo de pérdida. Sí, Duelo es sí, duelar sí, y es porque dolor sí. y, Ujú. y es una pérdida. En realidad, en los grupos a los que yo participé y donde me formé, no se habla de pérdida, porque ellos te dicen que si algo lo perdiste, lo tenés que buscar y encontrar. ¿Entendés? Por eso Qué hablan buen de punto. duelo y hablan de muerte. Ahí una de las cosas sí que aprendés es que tu familiar murió, no se fue, no partió, porque el que parte vuelve. Bueno, acá no hay vuelta. Tal Entonces también cual. eso es para tomar conciencia de lo irreversible de la muerte. Por eso en el grupo no se dice Qué bueno pérdida, eso, pero ¿no? habitualmente la gente, como la palabra duelo choca y aleja y qué sé yo, bueno, usa la pérdida, lo perdí, se perdió. Si vas a un grupo o si haces conmigo un proceso de elaboración, yo te voy a permitir al principio para que puedas expresar que uses la palabra pérdida, pero la idea es poco a poco poner el nombre que corresponde. Y el nombre que corresponde falleció. Incluso las señoras viudas, que no quieren decir que son viudas, no pueden. O el Ujú. viudo no quiere Ujú. decir que es viudo, porque le hace mucho mal. Porque cuando vos pones Ujú. esa palabra, sos parte de eso. ¿Sí? En cambio, cuando se Qué bueno, fue, se perdió, te estás protegiendo. ujú, qué bueno eso, Manu, ¿no? Ponerlo en palabras y hacerse cargo, ¿no? De decir, bueno, las cosas como son, esto es lo que pasa, Sí, ¿no? Yo creo que exacto. ese es el punto número uno para empezar a sanar, porque es el proceso de conciencia, ¿no? Porque si no es como siempre me estoy Sí, escudando en algo para hacerme el bobo y tapar, ¿no? No, no, yo, no me gusta decir que murió, se fue, y muchas veces pasa, ¿no? Con el tema de la muerte específicamente, en relación a los niños, que se les miente, ¿no? Y se dice, no, el sí. abuelito, la mamá o el papá se fueron, ya van a venir. Entonces están esa espera Mm, eterna, ¿no? Y cuánto mal hace. exacto, exacto. Qué bueno Porque ese en algún punto, Manu. momento Ujú. la verdad hay que decirla. En algún momento tenés que confesar que la persona ya no está. Y entonces ahí, no Ujú. solo que, a ver,
para vos la persona, o para cualquiera, muere el día que vos te enterás. Muere el día que vos te enterás. Vos que te fuiste de Argentina, ponele, volvés a tu grupo Sí. de compañeros porque hay una reunión, volvés 20 años más tarde. Llegás, te pones a hablar con una fulanita, no, fulanita, y vos ese momento, quizás si la querías mucho a la persona, en el momento que compartieron, te pongas a llorar y te pongas triste. Pero porque para vos se murió ese Totalmente. momento en el que te enteraste, ¿no? Hace 5 años o hace un año, no importa. La persona se muere cuando vos te enterás. Entonces, esto de mentirle a los chicos, ¿qué sirve? O ocultarles. Sirve que para en el momento vos más o menos te armás y salís, pero después se entera y lo sufre igual. Claro. O sea que Y también otra cosa. no podemos, Sí, no podemos decime. evitar el dolor. No podemos evitar el dolor, digo. Lo que sí podemos trabajar un poquito es el tema del sufrimiento, ¿no? Y ahí yo creo que empezamos a Sí, tocar este tema de la resiliencia, ¿no? A sí, ver, vamos a ver que sí. creo que comentaron, Miriam, y ya vamos a seguir con Fíjate. ese tema. Dice Miriam, la pérdida definitiva es cuanto a lo corpóreo. Lo que pasa es que espiritualmente viven el recuerdo y el afecto. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Coincido, coincido, Ujú. coincido, coincido. Por ejemplo, en esto de buscar información, algo que, siguiendo un poco lo que dijo Miriam, es que cuando, si le preguntabas a una persona qué es lo contrario a la muerte, habitualmente la gente te dice la vida. Asocian vida y muerte. Sin embargo, yo encontré una definición hermosísima, y es que la vida es una, y la muerte y el nacimiento forman parte de la vida. Solo que nosotros nos creemos como los dueños de la vida y pensamos que empieza con nosotros y termina con nosotros. No, vos antes de nacer ya existías en el anhelo de tu mamá y de tu papá de tener una hija, de que nazcas. Entonces no habías nacido y ya existías en esa vida que existía antes de que nazcas. Nacés, crecés, morís. Vos morís, no existís más, pero tus hijos, tus amigos, todos los que te conocieron te van a recordar. Entonces seguís existiendo, como ella decía, en el recuerdo, seguís existiendo. Sin embargo, no estás en la vida. Y la vida continúa. Y hablando de Esa esto me del encantó, esa recuerdo, definición me Manu, encanta. Manu, hablando de esto del recuerdo, y no me quiero ir, ¿no? Porque hay una película, y A ver, acá, ¿te acordás de Coco, de la película esta sí, mexicana? me Que a encantó. mí, que cada Lloré vez que como una o marrana. sea, la veo 100 veces y las 100 veces lloro, Sí, porque tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el afecto, con el vínculo que me une a ese ser que perdí, este, pero que me une no por lo físico, es lo que decía Miriam, sino desde lo afectivo, ¿no? Entonces, qué ujú, importante es esa mirada que yo te decía recién de los orientales, ¿no? De esta mirada que tienen, pero viviendo nosotros aquí un poquito más cerca, nos ha tocado vivir, o por ahí lo compartíamos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Que tenemos una colega que es mexicana y que ella compartía, ¿no? Cómo viven en México esa experiencia de la muerte y lo ven de una manera mucho mm, menos dramática, ¿no? Y esta exacto, conciencia de que esa persona no se va mientras viva en el recuerdo. Y yo creo que esa es una eso. manera Sí, a mí me encantó. es un poco romántica, pero a su vez al ser humano le sirve, ¿no? Sí, es saludable. Quiero que me podrás leer que ahí escribió alguna persona sobre los Sí, hijos frente, no lo Cris- veo. Arre. Cristina dice, sí, algo súper, súper interesante, dice, ¿es malo recordar constantemente a nuestros seres queridos frente a nuestros hijos? No, Para, o sea, a ver, no. Cada uno lleva y maneja como puede, pero una de las cosas que se recomiendan en el grupo es que al ser querido se lo nombre y se lo recuerde como fue, ¿sí? Y es esto que decías de Coco, ¿no? Conservarlo en la memoria y en el principio, si al principio estás en pleno duelo y tenés ganas de llorar y estás triste y tu hijo te ve llorar, bueno, confesar si estás llorando porque estás triste, porque murió tu marido, porque murió la abuela, porque murió quien sea, pero confesar. ¿Por qué? Porque al aclararle al chico, porque si nos encerramos a llorar, salimos media desfigurada de haber llorado, los chicos casi siempre piensan que rompieron algo, que hicieron algo, y no se permiten esto de llorar, esto de expresar lo que están uh-huh, sintiendo. Entonces, en todo el dolor, lo más saludable que podemos hacer por nuestros hijos es ser sinceros. Estoy llorando porque extraño a la abuela, estoy llorando porque me uh-huh, duele porque murió mi mejor amiga, estoy llorando. uh-huh, Y es recordar a la persona, súper uh-huh. saludable. Morís cuando Yo todos te olvidan. considero Exacto. exacto. ¿Y cuántas veces estás vivo y Coincido, te Mari. olvidaron? ¿Y cuántas veces uno se olvida de ¡Epa! personas, ¿no? Que son Mm, familia a veces,
o que están dentro de la Sí, familia, y de pronto uno no tiene ese vínculo y se desconectó, y no necesariamente esa persona se murió físicamente, pero a lo mejor después de un trauma, después de alguna cuestión un poco complicada, para uno se muere, ¿no? Entonces también exacto, eso es un exacto, duelo, esa pérdida de decir, bueno, exacto. corto esa relación, ya sea de amistad, ya sea familiar, ya sea de pareja, corto esa relación, ¿sí? Por mi salud, porque Ujú. una vez es una cuestión de decisión, por una cuestión de salud, pero no deja de doler y no deja de uno transitar todos esos espacios, ¿no? Esos momentos. No, no, Este, no, por eso está eso, buenísimo poder conocer estos pasos o estas emociones que nos invaden durante el duelo para estar atentos, para totalmente. permitirlas. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza es parte de la elaboración del duelo, es parte del proceso, atravesar la tristeza. Pasa que la gente dice, está deprimido. Si estás deprimido tenés que ir a un psicólogo y tenés que tratarte, porque la depresión es una enfermedad. Exacto. Ahora, si estás muy triste porque se murió alguien, es lógico y es saludable, porque la tristeza te obliga a recluirte, te obliga a mirar hacia adentro, te permite llorar, te permite sacar todo ese dolor. Ahora, la persona a ver, está el que no llora, pero vamos a decir, el que quiere llorar y no se deja llorar, empieza con dolores en la garganta, opresión en el pecho. Hay personas que hemos mandado a, bueno, anda al cardiólogo, capaz tenés algún problema. No tiene ningún problema físico, el problema es emocional, solo que la emoción es tan fuerte que Totalmente. empieza a hacer impacto en el cuerpo. Entonces hasta ahí es importante, no es solo llorar para quedar bien en la foto, llorar para... No, no, es llorar para sanar también y permitir eso, que es duro, pero hay que hacerlo. Totalmente. Eso es parte del proceso. Ujú. Bueno, mientras vamos hablando y seguimos acá con el tema, a mí me gusta mucho cuando participan, y por lo general en estos grupos participan bastante, vos ya te has dado cuenta, Manu. Sí. De pronto sería bueno que si quien quiera animarse a compartir cómo ha vivenciado, cuáles son los procesos estas etapas que describías recién, ¿no? ¿Cuáles son las etapas que más le costaron transitar ante un proceso de una Ujú. pérdida o de un duelo, ¿no? Porque cuando pierde un proyecto, por ejemplo, se me ocurre en el caso de una jubilación, cuando uno pierde un proyecto de trabajo, un proyecto de vida que ha ejecutado durante muchos años, durante décadas, también, ¿no? Tiene que transitar por todo ese proceso. Primero el shock, no puede Sí, ser, yo soy acá, joven, tengo mucho para dar, ¿sí? acá justo está preguntando si un duelo después Sí, de ver acabar un negocio, y sí, totalmente, es un duelo. es un Porque un producto, negocio, yo digo, exacto, es un es algo a lo que vos producto. le pones tu energía, pones todo y es como un hijo, ¿no? Criarlo, que crezca, que dé sus frutos y se termina, es que realmente hay que permitirse hacer eso porque el hecho de hacer el duelo nos permite terminar esa etapa y continuar. Si no, quizás nos quedemos pegados en alguna de las emociones, en la tristeza, en el enojo, en la bronca, en la culpa, y en cualquiera de esas que nos quedemos atrapados, nos atrapan en ese lugar y quedamos girando ahí y nuestra vida se tiñe de culpa, de tristeza, de bronca, de enojo, y no podemos avanzar. Y no podemos Y venir a lo bueno, que sigue, que es la resiliencia. por eso les estoy Digo que pidiendo, tuviste ya. antes de empezar a hablar de la resiliencia, me gustaría que participaran en esto, ¿no? En este proceso de los duelos o las pérdidas, Ujú. ¿cuáles son las instancias o en qué punto, en qué etapa se han quedado de alguna manera no anclados? Para reconocer cuál es la emoción en la cual me encuentro y lo cual me cuesta salir, ¿sí? La rabia, la Claro. ira, la desesperación, es decir, son todas Mm. emociones que me tengo que reconocer y que probablemente en cada una de mis pérdidas voy a volver a repetir, ¿no? Miriam Puede uno dice, elaborar el ¿puede duelo uno elaborar? antes de que suceda. Sí, antes de que suceda la pérdida. Eso sí, se llama duelo anticipado, y se da, por ejemplo, en este duelo cuando la persona está muy enferma, cuando tiene alguna enfermedad terminal, cuando la persona tiene muchísimos años, cuando en cierta forma, por más que querramos tenerlo, sabemos que no. Es decir, siempre cuento de mi abuelita que vivió hasta los 100 años y era sabido que en algún momento me iban a llamar, a ver, había cumplido 100, ¿qué más querés? O sea, la máquina se gastó, se gastó. Y por supuesto que lloré y yo elegí no ir a verla, no ir al cajón. No, yo quería recordarla así paradita, sentada en su asiento, saludándome, acompañándome hasta el portón, porque ibas a su casa y ella te acompañaba hasta el portón cuando te ibas. Y elegí eso, y ese es el recuerdo que tengo. Pero sí, hay duelos anticipados.
Mismo, por ejemplo, en las separaciones, Ujú. en los divorcios, alguien de la pareja ya sabe que esto no va más. Uy. Ya tenía hecho el duelo. Sí, sí, la jubilación también. Es algo que sabés que a los 65 te jubilé, me imagino que a los 60 ya empezás a pensar en la jubilación, no sé cuándo, eh, ya Ujú. empezás a pensar. Pero está bueno Ujú. saber, está bueno para mí también tener proyectos para lo que viene después. Ujú, ujú. No quiero cortarle un comentario que hizo Yulimar, que decía, se puede tener un duelo A después ver, de acabar un negocio, digo que tuviste que cerrar después de haberte esforzado toda la vida. Y es lo que creo que tenías lo que hacías mención, Manu, esto de sí, quedarte anclado en la bronca, en el enojo, ¿no? Por lo que pudo ser y no fue. Entonces, de pronto, exacto. no estamos hablando de que las cosas sean justas o no, o sea, no estamos hablando de que No, sea no, justo no, o injusto. A veces son injustas y la tenemos que transitar igual. El punto es elegir cómo la vamos a ir transitando, ¿no? exacto, exacto. Este, Sobre todo en Miriam, esto, Miriam, por eso, sí, Miriam nos dice, cuando asumir que la... falleció mi mamá, terminé de entender y asumir la muerte es parte de la vida. Ujú, totalmente. Exacto. Sí, Bien, sí, siempre dicen pero no que quiero que toda nos... persona que muere un ser querido, automáticamente es adulto, no importa la edad que tenga, ¿no? Porque ese Ujú, dolor, eso te hace plantearte un montón de cosas, como esto, el famoso hoy estamos, mañana no estamos, es una frase hecha, una frase que va atrás de un camión, ¿viste? Va manejando y tenés la frase, ujú, pero es la realidad. ujú, Entonces valorar cada día que nos levantamos, cada día que estamos bien, valorarlo. Y tratar, ujú, al menos mi postura es dejar el mundo mejor de lo que la encontré y ser mejor persona. Digo, quiero que me ujú. recuerden. Y que me recuerden Totalmente. bien, ¿no? Manu, ¿sabes? Que, Claro, que, Manu, ¿sabes que justamente hoy estaba trabajando un poquito, ¿no? Estoy leyendo, viste que uno lee y qué sé yo, hay cosas que uno sabe, se supone, pero bueno, está bueno siempre ir descubriendo algo más. Y leí un concepto, uh-huh, o escuché un concepto de resiliencia, hablando de todo esto, que me encantó. Dice, sí, iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. sí, Me pareció sí, fantástica esta definición, ¿no? Porque nos permite, sí, hablando sobre todo lo que decía Yulimar, nos permite iniciar un nuevo proyecto a eso que de pronto se cortó, se terminó, que le puse mucho esfuerzo, ¿sí? Genera una ruptura, pero siempre hay posibilidades de un nuevo comienzo. Y eso sí. es La parte de la resiliencia resiliencia, ¿no? Ese proceso. es una palabra Ujú, que viene de, bueno, no sé si física o química, o sea, yo ya la había aprendido en la facultad, que es la capacidad de los metales, ujú, de que vos le aplicás calor, lo doblás, ¿no? Doblás el metal, le haces lo que ujú, querés y volvés a darle calor y se vuelve a templar, vuelve a recuperar ujú, eso. Entonces, cuando nosotros sufrimos un trauma, es esto de aceptar esto que pasa, ujú, pasarlo por el cuerpo, vivirlo, pero cada uno tiene adentro la capacidad de sanar, la capacidad de seguir adelante. Eso no se lo podemos ujú, inculcar, no hay nada, esto es interno. Y todos tenemos esa ujú. capacidad porque te digo que desde que nacemos nos vamos preparando con estas pequeñas pérdidas de las cuales no somos conscientes. El tema es saber que tenés Y esa esto, capacidad y que te sentís que te morís y que te querés morir, sí, pero vos podés salir, si querés. Por eso te decía que es muy y esto es personal. importante. Y esto es importante, Manu, empezar a recalcar que la resiliencia se trabaja desde el momento en que nacemos. Y esto nos da la Sí, oportunidad a nosotros, a los padres, a los educadores, a quienes estamos en contacto es con niños, fundamental. fundamental empezar a preparar y trabajar la resiliencia para todas esas pequeñas pérdidas, ¿no? Ujú. Y que uno se cree, o al menos yo, ¿no? En algún momento de la vida pensé, cuando me hablaban de resiliencia, decía, bueno, pero es como un proceso después de una pérdida, es decir, como esperar a que haya una pérdida para ser resiliente, ¿no? Y No. hoy digamos, los psicólogos nos dicen lo contrario, nos están diciendo, no, hay que prepararse, hay que estar preparados, Sí, para sí, ser resilientes. Y a eso se aprende, ¿no? A ser resilientes. Entonces, sí. ¿cuáles son las características de una persona resiliente? Y las características son personas optimistas, personas que ante cada desafío o cada cosa, por ejemplo, un error, no es un error. Dicen, un error Ujú, es aprendiste algo, aprendiste la forma de no hacerlo, por ejemplo.
¿no? Se reúnen con gente optimista. En esta lista que yo había puesto, habla de que practican mindfulness, que es meditar, respirar y estar consigo mismo conectado para estar en paz. Bueno, estar siempre buscando qué hacer, buscando ayudar, personas solidarias, personas que incluso que si no pueden hacer algo tienen la capacidad de pedir, porque esto también, ¿no? El creernos omnipotente, el creer que todo podemos nos aísla o nos deja llegar a la cima solos. Si mirás las pirámides, ¿no? El que está arriba está solo. Y sirve estar solo. Totalmente. Nosotros somos seres sociales. Somos seres sociales, no podemos estar solos, tenemos que estar en comunidad y tenemos que aprender que si no podemos hacer algo, pedir ayuda. Perfecto, así es. Manu, Roxy nos dice, la resiliencia es innata, hay que descubrirla en cada uno de nosotros para poder afrontar diferentes cambios. Absolutamente, absolutamente. Totalmente de acuerdo. Y hay algo, sí. hay algo que es importante destacar, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Desde el momento que la madre está embarazada, en los primeros años de vida. Hay dos conceptos que son fundamentales para lograr resiliencia. Primero es la seguridad que se le da a la madre. Si esa madre se siente segura, ¿sí? Esa madre le va a dar seguridad a su hijo. Y también el entorno, que ese entorno sea seguro. Ya una vez que el niño nace, no solamente va a tener la seguridad de su madre, sino va a tener la seguridad de su padre también, ¿sí? De todos los familiares, de las guarderías y de todos los lugares en donde él se encuentre, ¿no? Por eso son dos puntos, son dos aspectos importantes para desarrollar la resiliencia desde los primeros años. La seguridad y el entorno social de ese niño, el contexto. Entonces son cosas que de pronto nosotros tenemos como recursos, pero que muchas veces al desconocerlo no lo potenciamos, ¿no? Y no sabemos lo importante que es hacer ese acompañamiento en los primeros años de vida. Y qué importante es el apego seguro para lograr la resiliencia en ese futuro adulto, adolescente, adulto, ¿sí? Y que lo pueda desarrollar durante toda la vida. ¿Viste esa frase de no lo tengas a UPA que lo vas a malcriar? No, tenelo a UPA, tenelo a UPA porque lo que el bebé quiere es estar a UPA y sentir el olor de la mamá y estar con la mamá. Yo te juro que si volviera atrás lo tendría más tiempo a UPA todavía. Pero al tener mellizos, mucho UPA no los tenía, pero trataba de estar y cuando leo eso me da fastidio, digo, ay, ¿por qué me ocupé? No tendría que haberme ocupado de la casa, nada, sino de tenerlos a UPA. Y bueno, y eso es lo que le da seguridad al chico. Incluso nosotros como padres, también permitirles elegir, no decidir por el chico, aunque salga hecho un cachivache vestido, él eligió la ropa, y eso le da seguridad. Porque si nosotros le dejamos la ropita y todo elegido, después el chico no sabe qué ropa quiere, no sabe qué quiere comer, y no le hacemos un bien. Solo que en el apuro, come esto, hace esto, pone esto, nosotros siempre apurados. Pero la verdad que para acompañar sanamente a un chico también hay que detenerse y acompañarlo a su tiempo, que no es el nuestro. Totalmente. No es fácil. Totalmente. Miriam nos dice que tiene que ver con el autoestima también, por supuesto. Cuando tenemos un apego seguro, esa persona va a tener mayor independencia, mayor seguridad, mayor autoestima, ¿no? Totalmente. Es lo que nos va a permitir ver las pérdidas después de una manera, no vamos a decir de una manera, de una mejor manera que otra persona, pero lo podemos decir desde un punto desde mayor fortaleza, ¿no? O sea, más firme, mejor parados ante la realidad. Cristian nos dice el consejo ¿no? De las abuelas, dejarlo llorar, ¿sí? El pésimo. Bueno, de hecho había un libro, ¿vos te acordás? Yo lo leí y te juro que lo practiqué lamentablemente con mi hija mayor, ¿Cuál? Lamento Martina, pero, ¿Cuál era? Duérmete niño. No, yo no lo hice. Que había un libro. No, sí, pero no, sí, yo tenía otro. Niño. ¿Te acordás que lo tenías que dejar llorar un minuto y volver? Un horror, un espanto, pero bueno. El mío se llamaba Decir No, me lo regaló el abuelo. Sí, bueno, esta también era todo un estudio, y bueno, pero estaba interesante porque lo que hacía, yo lo leí embarazada, de la ansiedad, ahí me leí todo el libro, era hasta la adolescencia, mira. Bueno, y una de las cosas que decía era esto, estaba muy bueno porque te decía de observar al chico, y que una de las formas es cuando el niño no habla, la madre mirarlo a los ojos. Vos mirás a los ojos y yo te juro que los veía y sabía cuándo iban a tener fiebre, ponele. Esa febrícula que después tiene angina, viste, cosas de chicos, ¿no? Sí. Gracias a Dios, pero realmente es mirar a tu hijo y ahí lo podés hacer. Es tener ese contacto. ¿Quién dice déjalo llorar, qué malos consejos? ¿Quién es?
Déjalo ya. Cristian, claro, es lo que te decía, que te lo leí recién, que te dije, Ah, los era consejos de la por el abuela, libro. ¿no? El duérmete niño, sí, claro, viste, sí, bueno, claro, vos compartís Ah, porque tu hijo es chiquitito, la mía tiene 18, el duérmete niño era un horror. En relación a claro. esto que estás diciendo, Manu, que me encanta esto de la conexión, del contacto, para Ujú, darle seguridad a los niños, la importancia del apego familiar, todo esto que estás diciendo, ¿no? La forma de comunicación, que lo hablábamos la semana pasada con Tere, que el vínculo sea fuerte, que tenga un sentimiento de familiaridad, de protección, todo esto del entorno, ¿no? claro. Ujú, Que el niño vaya aprendiendo sin angustias, ¿no? Porque va a ir aprendiendo en diferentes etapas de la vida, pero sin esa angustia de tener, por ejemplo, que dejarlo llorar, ¿no? exacto. Veía también el hecho de la vulnerabilidad. ¿Quiénes son más vulnerables? ¿Qué personas son más vulnerables? Y son los que han sufrido violencia conyugal en su casa, ¿no? Y precariedad social. Mm, Entonces, sí, dos aspectos sumamente interesantes, de los cuales, a mi entender, y es una opinión personal, todos los gobiernos se tendrían que ocupar, ¿no? Sobre todo esto de la precariedad social, el tema de la violencia conyugal, ¿sí? Que tiene que ver mm, con todo lo que es violencia de género, bueno, estos temas súper tratados en Argentina, ¿no? Pero que sí. afectan a ese apego seguro del individuo, a esa Ujú, capacidad de resiliencia, de afrontar luego las pérdidas y los duelos, ¿no? sí, totalmente. Coincido. Y yo también pienso lo Es mismo. una... Eso es sumamente importante. Y no solamente para las familias, sino que sería bueno que el Estado se haga un poco Ujú, cargo, que ocupe, ¿sí? El dinero de ujú, todos en eso, en mejorar eso y proteger a los chicos, porque realmente que los niños no ujú, tienen forma de salir de ese ujú, círculo en el cual dos adultos se están matando a ujú, piñas o se están faltando el respeto, todo, y es criarse mal. ujú, Duérmete niño, un ujú, espanto. Acá hay otra ujú. que coincide. Sí, claro, no, no, Un no, espanto el un libro. horror. Pero Claro. vos sabés que también escuchaba esto de, bueno, ¿no? Hablando de los gobiernos, hay experiencias, ¿no? Como el gobierno de Noruega, Finlandia, de Suecia, en donde Sí. trabajan lo que es relantizar, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? No, Es, no te entendí. proponen Se cortó hacer, justo. rel, Se cortó. ay, perdón, ¿sí? Ahora sí, ahora sí, Relan, hola, hola. sí. Relantizar, ¿sí? Que tiene que ver Ajá. con hacer trabajos, hacer cosas con los hijos, jugar con los hijos, leer, vincularlos con el arte, ¿sí? Ya sea la pintura, el Claro. teatro, el cine, cocinar con ellos. Todo esto les permite a los niños resolver problemas, aumentar su autoestima, su confianza. Y vos sabés que Finlandia tiene una de las mejores educaciones del mundo, ¿no? Y el punto clave es jugar, ¿sí? A que aprenden y aprender jugando, Claro. ¿no? Que es algo Sí. que no solamente Ahí. hacen las familias, Ujú. sino también la escuela, ¿no? La educación, como política de gobierno, ¿no? Sí, vos sabés que me parece que es ahí en Finlandia que hacen que desde que entran a la escuela hasta los 10 años juegan a todos los deportes sin competir. Juegan, es Ujú, jugar todo el tiempo. Y recién después eligen totalmente. el que quieren y compiten por el deporte que les gusta. No como acá, viste, Ujú, que el fútbol, que esto, que lo otro, y todo es competir. Y hay ujú, chicos que no quieren competir, pero se ven obligados por ujú, la sociedad, por los padres. Yo he escuchado en canchas de fútbol que los padres gritan, pegale, matalo, viste, al costado de la cancha, nenitos de 5 o 6 ujú, años. ¿Te das cuenta? Es totalmente, terrible totalmente, eso. Y te lo está diciendo tu papá. O sea, tu papá totalmente. te está incentivando. Ujú. Así que bueno, Sí, eso sí, 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 son cosas que hay que totalmente. tener en cuenta. Esto, a Sí, ver, señor. quiero algo más que dice Julie. Dice, yo hice mis pasantías con una maestra que tenía un niño llorando toda la mañana detrás de ella. De vez en cuando le decía algo y lo acariciaba sin obligarlo a hacer ninguna tarea, Ah, está bien. ¿no? Y sí, Sí, wow. qué momento. Sí, ustedes, las Uh-huh, personas que están relacionadas con niños, que tienen el contacto, o mismo en las escuelas, realmente las uh-huh, maestras hacen una labor increíble y contienen un montón a los uh-huh, chicos y la diferencia que puede hacer en el niño tener una buena maestra, tener alguien que lo mire, que uh-huh, lo felicite, que lo incentive, que lo reconozca como persona. Y eso pasa por lo general en las uh-huh, casas donde son 10 12 niños,
y la madre un poco más se lo sabe por números, y es nadie. Ir a una escuela donde la seño se sabe el nombre, donde se acuerda de algo mío, eso es sumamente importante. Así que no solo la escuela, no solo la familia, sino que la escuela también es importante. Totalmente, totalmente, absolutamente, ¿no? Fíjate cómo pasamos de las pérdidas al sistema educativo, a la familia, a los vínculos, al apego, porque en realidad está todo relacionado, ¿no? Es decir, cómo vamos a darle las herramientas a las personas para llevar a cabo un duelo de una manera que no afecte su vida, ¿sí? Que no termine en una depresión, y cómo afrontar las diferentes pérdidas, y qué importante que es el apego, ¿no? El apego, todo lo que tiene que ver con los vínculos, tanto con sus padres en la primera infancia como con los maestros ya una vez iniciado todo lo que es el ciclo escolar. Bueno, Cristian también nos dice, claro, bueno, Finlandia no los escolarizan hasta los 7 años, ¿no? Que nosotros estamos tan preocupados por meterles contenido como si fueran, no sé qué cosa. Sí, como si, tal cual. Totalmente. Bien, no sé si vamos a darle un espacio a... Bueno, están participando un montón, ¿no? Pero por ahí, si quieren hacer alguna pregunta, como las estaban haciendo, por ejemplo, lo que nos preguntaba Claudio, cuál es la diferencia entre duelos y pérdidas, que lo aclaramos recién. Hemos ido hablando un poquito de eso. No sé, Manu, si querés trabajar sobre algún otro tema. No, o sea, con respecto a esto, no, lo único que, para que las personas sepan, que cuando se acompaña a alguien que está duelando a un ser querido, por ejemplo, lo que se trabaja es sobre la persona que está viva, ¿sí? Y lo que se hace es volverla a la vida y hablar de la vida. No es que un acompañante en duelo estamos hablando de la muerte, o sea, estamos hablando de la vida, está hablando de la persona que está sufriendo y es la que está viva. También para ese concepto de que por ahí, no sé, me pasó que una persona pide para otra y me dice, no, porque tenía miedo que me haga llorar. Es que yo no te voy a hacer llorar. O sea, yo te voy a escuchar y vas a llorar porque vos estás triste, pero no porque yo te haga llorar. o no sé, se imaginaban que los del grupo éramos todos, no sé, vestidos de negro, con velas negras, y no, nada que ver. Personas comunes que solamente elaboramos nuestro duelo con mucho esfuerzo en su momento y que ahora estamos para acompañar. Y eso, y que hay que pensar en la vida. Yo fomento la vida, me alegra estar viva, disfruto de la vida y trato de compartir. Y de esta experiencia dolorosa que viví hace mucho tiempo, poder ahora transmitir y acompañar a las personas me hace como encontrarle un sentido a eso sin sentido que me pasó a los 34 años. Esa es mi versión. Total. Me quedo con esto que dijiste recién, ¿no? Esto de que somos personas que estamos transitando duelos o que los estamos vivenciando, pero que no estamos todos vestidos de negro y con cara de tragedia, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esta necesidad de comprender lo sucedido, que cuando uno puede comprender lo que le pasa, ¿sí? Puede de alguna manera interpretar ese trauma y ponerse en acción. Pero es importante comprender cómo ir transitándolo. Por eso es importante lo que decías recién y hacías mención a esto de sentirse acompañado, de estar acompañado. No lo podemos hacer solos, ¿no? No es recomendable, O sea, el duelo es personal, pero no es para vivirlo solo. Por eso está bueno que acompañen, que pidan ayuda en la iglesia, en la comunidad, en la familia, en un psicólogo, en un terapeuta, en alguien que te preste la oreja y el corazón para contener en ese momento. Tampoco hay que ser profesional para acompañar a alguien, solamente hay que tener el corazón para permitir el desahogo de esa persona. Es escucharlo, lo que más se necesita es la compañía, la escucha. Sí, la escucha silenciosa, no es activa esta es silenciosa, porque es dejar, que es lo que necesita en general la persona. Qué bueno. Eso es. Qué bueno encontrarnos con personas altruistas como vos, ¿no? Gracias, Romy. ¿Vos te considerás una persona altruista? Sí, me considero altruista. Sí, y creo en todo lo que cree, o sea, en que podemos hacer un mundo mejor, de que el mundo puede ser mejor. Yo estoy convencida de que todos, si queremos y hacemos fuerza, podemos lograr un mundo mejor, pero como solo puedo ocuparme de mí,
trato de ocuparme de mí, de mi familia, de la pequeña semillita y de ir creciendo y la verdad que para mí es un honor y una alegría ver que mis hijos también, cuando los escucho hablar con sus amigos, cómo le tiran, viste, tiran para adelante, son optimistas, me encanta verlos porque era algo que yo no sabía cómo iba a ser, cómo iban a ser de grandes, al haberse quedado sin su papá tan chiquitito, digo, bueno, ¿cómo van a ser? ¿Yo voy a poder educarlos sola? Porque yo cuando tuve los niños pensé que iba a estar con el papá, y que antes de los 2 años no esté, fue para mí fue un duro golpe. Es siempre duro, ¿no? Yo hablo de mí porque es lo que me pasó a mí, pero digo, poder ver esto, poder ver que hay un mundo mejor, que se puede dejar el mundo mejor, para mí me da sentido, me dan ganas de levantarme, de seguir haciendo cosas. ¿Sabés qué me quedo pensando en esto de tu altruismo, ¿no? ¿Cómo haces para no despersonalizarte? Porque muchas veces las personas altruistas como vos están tan enfocadas en ayudar al otro que se olvidan de sí mismo, ¿no? Porque generalmente las personas que han sufrido estas pérdidas tan impactantes, ¿no? Tan inesperadas, que cortan con todo un proyecto de vida, se convierten en personas altruistas, pero que muchas veces terminan, ¿sí?, agotadas por la situación. ¿Cómo haces vos para ayudar a los demás sin que te impacte directamente o sin que te desgaste, sin que te vuelva otra vez a esa situación? Al principio me pasaba, los primeros años eran dolorosísimos, o sea, yo manejaba 12 kilómetros para ir a acompañar a los primeros grupos y volvía 12 kilómetros por la ruta llorando, te soy sincera, el primer grupo al principio. Y ya el otro año estaba más armada, como que la vida, primero que los nenes estaban más grandes, yo estaba más grande, me fui armando, me fui formando, entonces, y pude ver el proceso que hacen las personas, que todos hacemos lo mismo, estamos destartalados, nos vamos acomodando, y en una mujer te puedo decir, había una que era la cara lavada, y después cuando ya el último encuentro estaba maquillada, arreglada, peinada, es otra persona, y me da una alegría. Entonces, como yo sé cómo van a estar al final, me banco ese dolor y esa tristeza y ese enojo del principio. Y no sé, creo que Dios me dio un don, porque la verdad que yo los puedo acompañar desde ese lugar, y también aprendí que no me puedo pegar a eso que les está pasando, que yo tengo que tener mi lugar para contenerlos, y después yo vuelvo y mi familia sigue normal, y me pongo a cocinar y todo, o sea, mi mundo sigue normal, y yo sé que después la persona va a estar bien. Así que eso es lo que me ayuda, y que también lo hago una vez al año, hermosos grupos, no es que estoy todo el día, todos los días, y hago otras cosas, además. Qué bueno. Qué bueno, porque el altruismo es ese mecanismo de legítima defensa para combatir el dolor, ¿no? De hecho, se han hecho muchas investigaciones en relación a eso, que las personas altruistas son las que han pasado justamente por situaciones muy, muy complejas. Manu, me encanta escucharte, estaría escuchándote toda la noche, gracias, pero hay algunas preguntas aquí. ¿Qué hora es? Bueno. Porque no tengo hora. ¿Qué hora es? No tengo hora, yo tampoco, no tengo reloj, me lo debo a mí misma. La hora. La hora. Por favor, si no, tenemos un divorcio y voy a necesitar una sesión por un predivorcio, no sé. Es que acá son casi las 9 de la noche. ¿Cómo acompañar a un adolescente que está atravesando un duelo? Los adolescentes. ¿Cómo acompañar a un adolescente? Es un mundo. Y el adolescente es un mundo aparte, porque ya por sí mismo es muy cerrado, muy para adentro. Entonces, estar y permitir que vayan expresando, y sobre todo para cualquiera, en realidad es escuchar lo que le pasa y tener paciencia y saber, salvo en los casos en que hay que tener muchísimo cuidado, si se lastiman, si dejan de comer, si hacen algo que es totalmente fuera de lo común. Pero que estén tristes, encerrados y no quieran hablar, es un poco común. Pero bueno, pero para la persona que quiere, Manu, aproximadamente. ¿Un duelo? No hay fecha de vencimiento, pero no, los niños se recuperan rapidísimo si el adulto que lo está acompañando hace un proceso de duelo sano. Los niños saben lo que pasa en realidad, solo que nosotros no se lo queremos contar para no lastimarnos, y la verdad que ellos saben lo que está pasando. Tenemos que aprender de ellos.
Manu, no lo puedo creer que son las Me 20, parece que son menos 5. 56, 57. No, 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 no. Vos te vas a un divorcio, ya sé. No, no, exacto. Pero bueno, Me tengo que ir. hasta acá y la seguimos el próximo jueves. Me parece que la vamos a tener que seguir porque es muy cortito el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar. Pueden seguir haciendo sus preguntas que lo vamos a resolver. Manu, te quiero. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós, yo también, gracias, mi amor. Bye, Adiós. Bye. Chao, chao. Chao.